Qué fascinante es cuando un documento aparentemente sencillo logra cuestionar creencias y hábitos que llevamos tan arraigados durante décadas. Qué gran alegría dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva exploración detallada. Hola, es un gusto enorme estar aquí de nuevo. Hoy tenemos el enfoque puesto en un análisis exhaustivo sobre un tema que suele estar rodeado de malentendidos, de clichés y, francamente, de mucha confusión. Hablamos del amor propio. Vamos a sumergirnos en los apuntes de una guía bastante estructurada titulada Amarse a uno mismo. Es un trabajo que parte de Patricia de Don Bosco con una adaptación muy interesante de Irene de Lanús. Y lo verdaderamente cautivador aquí es que la meta de hoy es tomar estos pilares de realización personal y abordarlos como si, digamos, como si nunca antes se hubiera leído un solo texto de psicología o de autocuidado. Ese es exactamente el encuadre necesario para este material. ¿Verdad que sí? Porque queremos hacerlo no desde una perspectiva superficial, sino con la madurez para entender por qué seguimos tropezando con las mismas piedras emocionales una y otra vez. Totalmente. A menudo, los conceptos de autocuidado o de desarrollo personal suenan a, frases de calendario. Son ideas que parecen vacías de aplicación práctica. La misión de esta sesión es aterrizar esas ideas abstractas en mecanismos tangibles, mecanismos cotidianos. Vamos a desarmar esos mitos desde la raíz sin utilizar lenguaje clínico incomprensible. Queremos demostrar que la autoaceptación no es un estado místico de iluminación al que solo unos pocos elegidos pueden llegar. Es una práctica terrenal. Una serie de decisiones, ¿no? Exacto. Una serie de decisiones metódicas que se toman todos los días. Y para quienes escuchan esto del otro lado, la promesa es muy clara. Vamos a traducir estos 10 puntos de la guía en una caja de herramientas que se pueda aplicar de inmediato. Me encanta. Esa es nuestra regla de oro para hoy. Cero jerga, máxima utilidad. Entonces, para establecer los cimientos de esta conversación, el material arranca con el punto número 1, que una premisa que parece muy básica, pero es absolutamente brutal cuando se intenta llevar a la práctica. Plantea que amarse a uno mismo no es un cliché, sino que implica una aceptación incondicional. Incondicional. Esa es la palabra clave. Claro, incondicional. Esto incluye perdonar los propios errores sin ese castigo interno constante que solemos imponernos. Suena sumamente lógico en la teoría, pero en la experiencia cotidiana resulta que la mente humana parece estar diseñada para encontrar, magnificar y sobre todo recordar el fallo por encima de cualquier otra cosa positiva. ¿Por qué nos cuesta tanto simplemente dejar de castigarnos? Para entender esa dificultad, hay una analogía muy reveladora en la obra que me gustaría expandir, como si se lo explicara a alguien que recién empieza en esto. Imaginemos el proceso de elevar un globo aerostático. O bueno, aprender a volar en general. Para que la canasta logre despegar del suelo y ganar altura, es un requisito innegociable arrojar los pesados sacos de arena por la borda. Soltar peso. Tal cual, soltar peso. Ese peso muerto en nuestra arquitectura mental son las críticas y esa necesidad asfixiante de perfección. El ser humano no logra elevarse haciendo más fuerza emocional, sino soltando el lastre. Y el principal lastre es esa voz interna hipervigilante que nos exige no fallar jamás. Cuesta dejar de castigarse porque hemos asociado, o sea, erróneamente, que la autocrítica severa es el único motor del éxito. Creemos que sin el látigo no hay avance. Exactamente. Creemos que si dejamos de darnos latigazos mentales, nos volveremos conformistas. Y ese es un mito peligrosísimo. La idea de que la crueldad hacia uno mismo es sinónimo de disciplina. La obra hace mucho hincapié en cómo ese desgaste por la crítica constante nos ciega por completo. En lugar de poder observar con claridad qué partes de la vida realmente necesitan un ajuste constructivo, la persona se queda paralizada en el banquillo de los acusados. De hecho, hay una frase del escritor Naroski que se menciona en los apuntes y que da en el clavo de manera espectacular. Dice, los que comprenden más, juzgan menos. Es un cambio de paradigma total. Lo es. Es pasar de ser un tribunal interno a ser, digamos, un laboratorio de investigación sobre uno mismo. Es una distinción brillante. Es la diferencia exacta entre ser un juez implacable y ser un científico curioso frente a la propia experiencia de vida. Porque, a ver,
Toda esa energía psicológica que se evapora al criticarse a uno mismo o al juzgar duramente a los demás, que suele ser la otra cara de la moneda, es la misma energía vital que la mente necesita para la creatividad. Se necesita para resolver conflictos complejos y construir resiliencia. El enfoque que propone el texto no es ignorar los errores o fingir que todo es perfecto, sino comprender profundamente su origen para transformarlos en aptitudes creativas. Y aquí es donde entra el punto 5 de la guía, que aborda un obstáculo enorme para muchos en la sociedad moderna: la gran ilusión de la autosuficiencia. Ah, el famoso orgullo. Ese es un tema crítico. A menudo la cultura contemporánea equipara el éxito con la capacidad de no necesitar a nadie. Quien resuelve todo solo es aplaudido como el ideal a seguir. Sin embargo, este análisis rompe ese mito de forma tajante para quienes recién empiezan a explorar estos temas. Plantea que no pedir ayuda es, en la inmensa mayoría de los casos, una barrera impulsada puramente por el orgullo y por una falsa fortaleza. Sí, una fortaleza de cristal. Exacto. Pero me pregunto, tratando de entender la psicología detrás de esto, ¿no es una reacción de supervivencia natural sentir que pedir ayuda expone una vulnerabilidad? Como si mostraras una debilidad frente al resto. Es una reacción condicionada por el entorno, sin duda, pero desde el punto de vista del bienestar real, es un tremendo error de cálculo. Vulnerabilidad no es debilidad en absoluto. Reconocer que se necesita asistencia, ya sea emocional, profesional o simplemente un buen consejo, requiere una inteligencia emocional altísima. Significa tener la capacidad de dejar de lado el orgullo, que al final del día es solo una máscara protectora. Es aceptar la propia fragilidad humana, que es inherentemente interdependiente. O sea, aceptar que no podemos con todo. ¡Claro! Es paradójico, pero aceptar que no se tiene el control total de todas las variables es lo que verdaderamente otorga fuerza y perspectiva. Es la puerta de entrada para dejar de fingir una perfección agotadora. Esa idea de quitarse la pesada máscara del control enlaza de manera perfecta con los siguientes grandes desafíos que menciona la guía. Entrando ya en la segunda sección del material, vamos a navegar los puntos 2 y 3, que abordan el manejo de los miedos y la serenidad. Hay un ejemplo muy ilustrativo y cotidiano en el texto sobre algo tan común como el temor a que nos vaya mal en un examen o a fallar en una presentación de trabajo. El texto establece una línea muy fina pero crucial entre el nerviosismo natural y el miedo paralizante. El primero nos mantiene alerta, pero el segundo convierte un pequeño bache en el camino en un monstruo invencible. Esa distinción es el núcleo absoluto para entender cómo procesamos la ansiedad. El nerviosismo es adaptativo. Es el cuerpo preparándose para rendir al máximo. El miedo paralizante, en cambio, es una proyección fantástica y catastrófica de los peores escenarios posibles. Como señala el pensamiento de Hermann Hesse, que rescata la obra, dice: cuando se le tiene miedo a algo es porque se le ha dado poder sobre uno. ¡Qué frase tan potente! Sí, porque el miedo no tiene masa ni volumen. Se alimenta exclusivamente del poder mental que se le cede. La recomendación aquí es enfrentar esas causas internas inevasivas. Sin embargo, el texto también aporta una dosis de realismo muy necesaria. Aprender de los errores requiere tiempo. Cambiar estas reacciones no es magia, porque el organismo humano es descrito maravillosamente como una máquina de costumbres. Detengámonos ahí un segundo, porque esa frase de la máquina de costumbres me parece fundamental para bajar los niveles de autoexigencia. Es decir, si alguien lleva 20 o 30 años reaccionando con pánico ante la incertidumbre, pretender reaccionar con total serenidad al día siguiente tras leer un libro es, de nuevo, caer en la trampa de la perfección. Lleva tiempo reescribir esas rutas mentales. Totalmente. Y el mismo mecanismo rige sobre el concepto de la culpa, que se aborda en los puntos 4 y 8 de la guía sobre el presente. La culpa es, en su esencia más pura, el acto de quedarse anclado en el pasado. Es un consumo inútil del presente. Lo que coloquialmente llamamos darse manija. Revolcarse en el dolor por algo que ya pasó y no se puede cambiar. Exactamente. Darse manija sin parar. Y para salir de ese bucle, la guía propone una técnica que parece simple, pero encierra una mecánica psicológica muy compleja. Nos pide mirar esas experiencias pasadas como observadores imparciales. ¿Cómo sería eso en la práctica? Nos pide imaginar
que ese error doloroso o esa situación humillante no nos ocurrió a nosotros mismos, sino a un compañero de trabajo o a un amigo cercano, y luego preguntarnos qué le diríamos a esa persona. No la juzgaríamos con crueldad, ¿verdad? Es curiosísimo cómo solemos ser los consejeros más sabios y compasivos para los demás y los peores tiranos para nosotros mismos. Cuando un amigo comete un error grave, instintivamente le ofrecemos contexto, le buscamos atenuantes, le mostramos salidas. Pero cuando el error es propio, la narrativa interna es implacable. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ocurre por la distancia psicológica. Cuando estamos inmersos en nuestro propio problema, la carga emocional es tan alta que bloquea nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Al hacer el ejercicio de imaginar que el problema es de un tercero, creamos artificialmente esa distancia. La neblina emocional se disipa y de repente podemos acceder a nuestra propia sabiduría con muchísima más claridad. Es una técnica brillante para vivir en el aquí y el ahora. Y para anclar este aprendizaje de no buscar validación en el exterior para sanar esos procesos íntimos, la obra comparte una cita impactante de La Rochefoucauld. Dice: cuando no podemos estar contentos con nosotros mismos, es inútil buscarlo fuera. Una sentencia abrumadora. Lo es. Si la estructura interna está agrietada por la culpa o devorada por el miedo, ningún logro externo va a lograr rellenar ese vacío. El andamiaje siempre debe construirse desde adentro hacia afuera, nunca al revés. Y esto nos da el pie perfecto para la tercera sección de la guía. Me gustaría cambiar un poco el ritmo porque no todo en el trabajo de introspección tiene que ser tan solemne o pesado. En el punto 6, el texto destaca la importancia del humor. Recomienda de forma entusiasta aprender a no tomarse tan en serio, reírse de las propias metidas de pata, digamos. Esto me hace preguntarme, ¿acaso el acto de desdramatizar es una estrategia con peso real en la psicología? No solo tiene un peso real, es que la risa es curativa y un signo inequívoco de salud. Tomarse la vida y a uno mismo con una seriedad extrema convierte cada pequeño traspié cotidiano en una tragedia épica. El humor actúa como un interruptor de emergencia, corta de tajo el ciclo de la rumiación obsesiva. Te saca del drama mental. Claro, ser capaz de reírse de un error propio demuestra que la identidad de la persona no está atada a la fantasía de ser perfecta. Es aceptar que uno es falible y seguir adelante. Y esa ligereza contrasta, sin embargo, con el respeto riguroso que el punto 7 del texto exige tener por nuestro cuerpo. Se introduce la idea del cuerpo como una maravillosa casa que habitamos. Pero el análisis hace una lectura profundamente emocional. Habla de cómo intoxicar el cuerpo sistemáticamente, ya sea con alcohol, drogas o excesos con la comida, revela algo mucho más oscuro. Así es. La propuesta plantea que cualquier forma de intoxicación crónica es en el fondo la manifestación de un gran vacío. Es un síntoma del vacío de amor propio. Se drena una cantidad de energía enorme al someter al cuerpo a procesar esos excesos. Y esa energía es vital para la creatividad y el bienestar mental y espiritual. Cuidar la casa no es un acto de vanidad estética, es la declaración más tangible de respeto hacia uno mismo. Cambia la motivación por completo. Ahora bien, si el cuidado del cuerpo y de la mente es la base, ¿qué ocurre cuando entramos en contacto con los demás? Porque en el punto 9 surge un problema clásico: la enorme frustración con otras personas. La tendencia automática es pensar: si tan solo esta persona modificara su actitud, yo estaría en paz. Y ese es uno de los callejones sin salida más comunes. El consejo que se extrae del texto para la audiencia es muy directo. Es totalmente inútil intentar cambiar a otros. Invertir energía en intentar moldear la conducta ajena genera una frustración perpetua. La clave está en retirar esa cantidad de atención que proyectamos hacia afuera y usar esa energía en uno mismo. Y lo asombroso es que hacer esto cambia cómo los demás reaccionan hacia nosotros. Pero a ver, pongámonos en el lugar de la abogada del diablo por un momento, porque siempre surge este dilema. Si uno simplemente retira la energía y deja que los demás sean como son, incluso cuando sus actitudes nos afectan negativamente, ¿no se corre el riesgo de caer en una resignación pasiva frente a relaciones dañinas? Es una excelente pregunta. No se trata en absoluto de resignación pasiva. Al dejar de intentar cambiar al otro, la persona recupera su poder y se enfoca en sus propios límites. Decide con claridad qué permita en su vida y hasta dónde se involucra.
Cuando un individuo cambia su postura y se asienta firmemente en su propio respeto, el entorno entero se ve forzado a reajustarse. Frecuentemente, al soltar la presión de querer cambiar a alguien, la relación mejora orgánicamente. Eso nos lleva inevitablemente al punto más álgido de nuestra exploración, la cuarta sección, el gran mito. Para alguien que está procesando estas ideas, enfocarse en la propia energía, soltar el control sobre los demás, priorizar el cuerpo, es muy probable que salte una alarma interna. La gran pregunta que tendría cualquier principiante es, si me enfoco tanto en mí mismo, en mi cuerpo, en mis límites, ¿no me vuelvo un egoísta? Esa es la gran confusión. El texto desglosa este mito por completo, explicando la diferencia fundamental entre autoestima, egoísmo y narcisismo. Para desmantelar el mito, primero hay que entender qué es estructuralmente un egoísta. Ajá. ¿Cuál sería la definición aquí? Una persona egoísta no se quiere a sí misma en absoluto. Opera desde una mentalidad de escasez. Solo busca satisfacer gustos superficiales que frecuentemente perjudican a otros. Se aísla emocionalmente para no tener que dar ni compartir. Es decir, el egoísta actúa impulsado por el miedo a quedarse vacío. ¿Y el narcisista? El narcisista, por otro lado, no se compromete con nadie. Solo se contempla a sí mismo, como si viviera fascinado con su propia imagen en un espejo. Es incapaz de ver a los demás más que como un público para aplaudirle. Y el destino invariable del narcisismo es que la persona termina quedándose sola. ¡Qué claridad tan necesaria! Entonces, si ya entendemos que el egoísta acapara y el narcisista se aísla en su reflejo, ¿qué es la verdadera autoestima? La verdadera autoestima es la suma de dos cosas: confianza y respeto por uno mismo. Cuanto más alta es nuestra autoestima, más flexibles somos. Somos más creativos en el trabajo y, sobre todo, más benevolentes con los demás. Sentirse completo genera una abundancia emocional que beneficia a todos alrededor. El egoísmo contrae el mundo de la persona, la autoestima lo expande. Es hermoso pensarlo desde esa óptica. El amor propio real enriquece nuestra conexión con el mundo. Toda esta suma de acciones, perdonarse, pedir ayuda, reírse de los errores, cuidar el cuerpo y dejar de controlar a los demás, construye la base de nuestro destino. Y aquí se incluye la reflexión final de la obra, una cita de O. Mondino que resume la conclusión. Hoy descubrí que las respuestas están dentro mío. Una síntesis contundente. La construcción de nuestro destino depende de cómo nos amamos. La autoestima es la base para responder a las oportunidades de la vida. Ha sido un recorrido sumamente enriquecedor. Para ir cerrando, hagamos un resumen de valor para nuestra audiencia. Recordemos que el amor propio es un trabajo de paciencia. Es aprender a reírse de los errores y tener la claridad mental para no confundir el cuidado personal profundo con el egoísmo. Y mi veredicto o pensamiento de cierre sobre cómo aplicar esta caja de herramientas inmediatamente sería empezar por cosas pequeñas. Aceptar lo bueno y lo malo sin condiciones. Observar los pensamientos de autocrítica sin emitir juicios adicionales. Elegir, solo por hoy, dejar de intentar que alguien en nuestro entorno cambie. El bienestar se construye en el presente, decisión tras decisión. Pasos pequeños pero increíblemente firmes. Un excelente plan de acción. Y antes de despedirnos, quiero dejar un pensamiento provocador para que quienes nos escuchan lo mastiquen por su cuenta esta semana. Si, como dice el texto, no debemos intentar cambiar a los demás, pero al mismo tiempo la construcción de nuestro destino y nuestras relaciones dependen de cuánto nos amamos, ¿será posible que el acto más radical para transformar a las personas que nos rodean sea, paradójicamente, dejar de mirarlos a ellos y empezar a amarnos profundamente a nosotros mismos? Es una perspectiva que altera cualquier paradigma. Es una hipótesis fascinante. Desafía todo lo que nos han enseñado y es un punto de partida inmejorable para la reflexión personal. Un verdadero placer haber desmenuzado esta obra y explorado estas ideas tan valiosas. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando y aprendiendo con nosotros en la próxima exploración detallada. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.